Bueno, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jonathan Henao Hernández. Soy del programa Enrútate y soy de la carrera de Administración de Empresas. En este video quiero mostrar la encuesta o la actividad que se hizo acerca del tema de economía solidaria. Inicialmente, con este trabajo se tiene como objetivo es como conocer la percepción que tiene la gente acerca del significado o de lo que significa la palabra o el contexto de economía solidaria. Inicialmente se quería ver si la conocían, si han participado en ella en caso de conocerla, qué grado de aceptación tienen o cómo les ha parecido participar en ella. Inicialmente lo que yo hice fue que realicé una encuesta mediante un formulario de Google, ¿cierto? En donde yo formulé 4 preguntas y a partir de esas 4 preguntas, las respuestas que yo recibí, pues las analicé detalladamente y las tabulé, y lo cual lo que quiero mostrar a continuación. Y esta encuesta la realicé con los compañeros de la oficina, de mi oficina, de donde yo trabajo, en donde se me hacía mucho más fácil interrogarlos por mediante este medio. Estas fueron las 4 preguntas que inicialmente yo escogí para consultarles a ellos, en donde la primera era si ellos habían escuchado alguna vez escuchar acerca de la economía solidaria, y les di 3 opciones en donde simplemente respondían si habían escuchado, si no habían escuchado, y una tercera en donde les coloqué si la habían escuchado pero que no sabía de qué se trataba. Una segunda pregunta en donde yo les preguntaba un rango de edad en donde ellos deberían descubrir si estaban entre los 20 y 30 años, entre los 31 40, 41 60 o si eran mayores de 60 años. Les pregunté también si habían participado en alguna de esas conceptos de economía solidaria, que cuál había sido su experiencia, si había sido excelente, buena, regular, mala, o si nunca habían participado. Y les pregunté no en una selección múltiple, sino en escoger libremente en qué tipo de economía solidaria han participado alguna vez. Entonces les coloqué simplemente 3 opciones, más una que era ninguna, donde les pregunté si han participado en natilleras, en un fondo de empleados o en una cooperativa. En la pregunta número 1, la cual les había formulado que era si habían escuchado hablar de economía solidaria, la mitad de ellos, o sea, un 50%, me respondieron que no. O sea, para ellos el término era desconocido, no sabían de qué se trataba, nunca lo habían llegado a escuchar. Un 37.5 lo habían alcanzado a escuchar, pero no sabían realmente de qué se trataba. Habían escuchado de la economía solidaria, pero no sabían qué era. Y solamente un 12.5% me respondieron de que sí conocían el concepto de economía solidaria. A la segunda pregunta de que cuál era su edad, el 87.5% me respondieron que eran personas entre los 20 y los 30 años. Esto me da a entender de que las personas jóvenes son, o digamos jóvenes porque los que son menores de 30 son todavía personas jóvenes, es de que no están como muy interesados en saber qué es esa parte de la economía solidaria, o si la conocen de otra forma, pero tal como en sí el concepto, no lo conocen. Mientras que el 12.5 está entre el 31 años y 40 años. ¿Qué me da a entender? Que solamente esas personas que son mayores han escuchado el término. Últimamente seguramente el término es menos usado, el término, digamos, no es como tan típico entre las personas, pero por lo menos las personas que son mayores de 30 años sí la han escuchado. A raíz de esto, de que hay personas que no sabían que era una economía solidaria, pues con esta pregunta se les aclara un poco, después de las inquietudes después de la encuesta. Con esta tercera pregunta ellos entendieron que esa economía solidaria hacía parte de las cooperativas, los fondos de empleados, las natilleras, era ese agrupamiento para llegar a un fin, aporte sin ánimo como de lucro, en donde yo les preguntaba aquí en esta tercera pregunta, les decían qué tipo de economía solidaria habían participado, si han participado en alguna vez, y les daba las opciones de natillera, fondo de empleados, cooperativas o ninguno, en donde el total de todos los encuestados, o sea, el 100%, o en este caso los 18 empleados de mi empresa,
comentaron y dijeron que habían participado en Natillera. 14 de ellos han participado en fondos de empleados y solamente 5 de ellos han hecho parte de una cooperativa. Y a pesar de que en el análisis que yo hago, a pesar de que me dicen que no conocen del concepto de economía, o me dijeron que no conocían del concepto de economía solidaria, y que son personas relativamente jóvenes, ninguno de ellos no ha dejado de participar en alguna de estas tres actividades o de estos tres conceptos de economía solidaria. Todos han participado en una natillera o en un fondo de empleados o en una cooperativa, pero más sin embargo no conocían el concepto. Entonces es un punto, digamos, como interesante el haberlo analizado, porque nos damos cuenta de que en sí el concepto no lo comprenden a primera vista, pero con otros términos sí alcanzan a comprender, o en otros aspectos sí alcanzan a comprender qué significa esa economía solidaria. En la cuarta pregunta, pregunté si habían participado en alguna de ellas, cuál había sido su experiencia. Y el 62.5% me contestó que era buena y el 37.5% que era excelente. Aquí alcanzo a analizar de que a pesar de que la experiencia ha sido muy buena, no se alcanza, digamos en su mayoría de parte, a hacer de forma satisfactoria. Esto me llevó a mí a la necesidad de interrogarlos más a fondo y de preguntarles el por qué no había sido del todo excelente. Cuando la idea de hacer el partícipe de estos conceptos de economía solidaria es que la participación sea inclusive excelente, por lo que hay beneficios de parte y parte, y me llevó a hacer digamos, estos interrogantes, en donde les pregunté a las personas que habían participado en las cooperativas, las cuales han sido 5 personas, les pregunté el por qué porque estaban en una cooperativa. 4 de ellas, o sea, el 80%, me dijeron que porque les prestaban dinero. O sea, cuando uno a veces entra a una cooperativa, no solamente es como por ser asociado de la cooperativa, sino porque necesitamos dinero. Al prestarnos dinero nos volvemos socios y pues hacemos parte de esa cooperativa. Más no es como por interés de entrar a la cooperativa por un concepto diferente, no es al que nos presten un dinero, sino que van simplemente por eso, porque les presten un dinero. Y la segunda, que solamente me la respondió una sola persona, es que porque se sentía segura de llevar su ahorro allí. Las personas, digamos, a las que yo encuesté, simplemente ven a una cooperativa como una entidad que le presta plata, más no para ir a ser asociado, a participar en actividades, a ahorrar su dinero, sino solamente a prestar plata. A los que dijeron fondo de empleados, que fueron 14 personas, les pregunté el por qué están en un fondo de empleados. 10 de esas personas me contestaron que era simplemente por integración a la empresa. O sea, digamos que de pronto fue que se armó en la empresa, o en la empresa se armó, digamos, un fondo de empleados, porque en este caso hay un fondo de empleados, hay una natillera también, y 10 de ellos dijeron simplemente es porque yo quiero participar, pero no es como que me interese mucho estar ahí. 2 de ellos es porque tenían una posibilidad de ahorrar, que también hay una posibilidad pues, de ahorrar en ese fondo de empleados, y una sola persona me dijo que era por garantía o por seguridad, porque guardaba sus ahorros ahí y se le garantizaba pues de que su dinero estaba seguro, y por las actividades pues, que se hacen desde el fondo de empleados. Y a las personas que les pregunté yo por qué hacían o por qué hacían parte de una natillera, por qué les gustaba hacer parte de la natillera, que fueron todas han participado en natillera. 7 de ellas me contestaron porque era una actividad familiar. No todos ellos están en la natillera de la empresa, sino que tienen natilleras por fuera, con amigos, con familiares, entonces lo ven como una forma de integración. 5 de esas personas me contestaron de por qué les prestaban dinero fácil. Ellos empezaban a ahorrar 10, 15 mil pesos y cuando necesitaban un gasto grande, pues prestaban en esa natillera. Y
Seis de esas personas me comentaron de que era porque era muy confiable ahorrar con la misma familia, es muy confiable depositar los ahorros y no en un banco, porque podían retirarlos al momento que quisieran. Entonces, estas tres preguntas que formulé de más eh, me dieron a entender de que es que las personas no tienen tanto una cultura de ahorro, sino que es como más que todo una necesidad de que de prestar plata, de estar integrados con un grupo de personas, más no como la necesidad de venga conformemos una sociedad, venga conformemos digamos un grupo de trabajo sin ánimo de lucro, venga incluyámonos y hagamos actividades, no, sino que lo ven más que todo por el hecho de poder ahorrar dinero o de prestar dinero, más no de otro concepto. Y estas son como las percepciones que fueron muy interesantes a raíz de este análisis que se hace de la economía solidaria y espero que les haya parecido interesante y de su agrado. Muchas gracias.